Saludos y mordidas en la tlayuda de frijoles para Félix Herrera hasta Querétaro, el Diego Manzano, Cris Navarro, Adrián Arellano hasta Minatitlán, Veracruz, Cacaseca Tezaco desde el fondo hasta Veracruz, Juan Flores hasta San Pedro, Coahuila, Armando Ruiz hasta su apretado Anastasio, Astronauta Interestelar hasta la Cueva de los Pelos, Rulo Hernández hasta Aguascalientes, Elevier Pérez hasta Hermosillo, Sonora, SR Kroger hasta Ciudad Obregón, Sonora, y a Víctor Andrés hasta Liondres, Guanajuato. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les mando una mordida en la dona glaseada. Esta historia creo que es digna de contar desde cualquier ángulo con que se mire el fútbol, en este caso el mexicano. Es cierto, durante toda la historia de la Liga MX ha habido muchos héroes en la cancha, guerreros que han venido de la nada solamente para aportar lo que en sus pies tienen con mucho cariño y entusiasmo, la técnica y la mentalidad que los ha llevado a ser recordados y respetados por muchos años. Hoy platicaremos la historia de Lucas Lobos, de cómo desde lo más recóndito de lo desconocido, logró hacer una historia inolvidable en el fútbol mexicano por el simple amor al fútbol y por el hecho de basar su confianza en la afición. Sí, el motor de Lucas Lobos siempre fue el público. Quizá por eso en el norte y en varios lados del país es reconocido como una leyenda. También escudriñaremos cómo este personaje, fiel a sus dogmas, siguió por el camino de la humildad, desterrado y ninguneado del fútbol profesional por la edad, hasta dejarlo todo en las canchas de tierra sin temor a avergonzarse, porque a diferencia de los ególatras futbolistas profesionales, Luquitas fue y es todo lo contrario. Es por eso que yo te presento la gran humildad y el destierro de Lucas Lobos en la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Muchas veces, cuando sufres por conseguir algo grande, siempre valoras el esfuerzo y sigues adelante. Esas fueron las frases que motivaron a un tipo que tenía una técnica individual fina, como sus movimientos dentro de la cancha. Su formación en gimnasia y esgrima en La Plata fueron apenas la fuerza que le imprimimos a un fósforo para que éste encienda gracias a la fricción de la cabeza, sin albur. Esa fue la chispa necesaria para que Lucas se motivara, porque déjenme decirles que para que un futbolista de talla internacional haga arte, necesita estar bien física y más que nada mentalmente. Su padre siempre fue para él un fiel acompañante en sus sueños, enorme viejo que se derretía cuando su hijo tocaba la pelota, diestro, cambiaba los ritmos y era prácticamente especial en la media cancha. Lo acompañó a hacer diversas pruebas con Newell's, Boca, River y Gimnasia, apoyado en todo momento por su gran pilar en esos instantes, o sea, su familia, su viejo y un puñado de sueños que pronto se harían realidad. Debemos mencionar que Lucas llegó a las básicas de Gimnasia, quienes fueron los únicos que le echaron el ojo y confiaron en él, y también le dieron la oportunidad de emprender un viaje con un muy retardado retorno. Fue para 1999 cuando llegó su debut ante Banfield en el segundo tiempo. Justamente el media punta argentino ya sobresalía de entre sus demás compañeros. Era un tipo que tomaba la pelota y siempre buscaba los espacios por las laterales, hacía desbordes y colocaba la pelota a los pies de quien estuviera más próximo a anotar. Siempre fue un tipo que convidaba su calidad con los demás. Eso le valió estar 4 años con la escuadra platense. Un total desconocido, quien había ido con su padre a hacer pruebas, ya era en 3 años un producto de exportación para Europa. Era la joya de Gimnasia en ese entonces. Fue para el 2005 cuando un sueño europeo se gestaba. Las grandes pero silenciosas actuaciones de Lobos en Argentina habían despertado el interés de algunos clubes, entre ellos el muy modesto Cádiz. Lobos siempre en su carrera se mostró como un tipo humilde, lejos de los reflectores. Poco le importó el dinero y la fama. Fue así como no negó sus ganas de ir a España con un equipo que sufría mucho en el tema de descenso, y a pesar de eso mostró sus mejores dotes como futbolista de 2005 a 2008. Lucas Lobos disputó 65 partidos anotando 15 goles en España, una cuota interesante para un joven de 24 años que había llegado a la capital gaditana a jugar y a mantener al equipo en primera, donde al final no logró el cometido, y en 2008 tuvo que partir. Sin embargo, Lucas terminó siendo un ídolo en los pasillos del Ramón Carranza. Lucas Lobos tenía la onza como futbolista, lleno de amor a la playera, y eso valía más que cualquier título o reconocimiento ante la afición.
Esta es la parte que quizá para su vida profesional fue la más fundamental de todas, pues después de su gran aventura por España, Lucas fue contactado por Enrique Borja en 2008, quien en ese entonces fungiera como director deportivo de Tigres, quien ya lo había detectado y estaba tratando de convencerle de venir al fútbol mexicano, de suplir el gran vacío que había dejado el divino Gaitán. Lobos cuenta que en una llamada Borja logró convencerle muy hábilmente. Le habló de la pasión que había en México, especialmente con los Tigres, diciendo una frase fulminante que quedó para siempre plasmada en la mente de este futbolista, que dice así: la gente se va a enamorar de ti y tú de la gente. El público que no abandona a su equipo y que seguramente le gustaría jugar tal como Lobos lo soñaba, ya que si se dan cuenta de una cosa, el argentino poco le importaba el dinero y la fama. Lo que él deseaba, su principal motivación era jugar fútbol por gusto. Para él, ver un estadio repleto era el ingrediente extra para darlo todo en la cancha. Bajo esa promesa y tras pagar $3.5 millones, Lucas emprendió el viaje a Monterrey convencido de que llegaba a un club especial, donde la sangre hierve en las tribunas y la pasión se desborda de locura y amor por la playera. Para colmo, en ese entonces, Tigres tenía problemas de descenso, no le iba muy bien en la tabla de cociente y cada semestre era un suicidio dar un paso en falso. A un contracorriente, Lobos logró hacer un equipo y junto a sus compañeros logró evadir la zona de descenso. Ese fue el principal logro de los Tigres por aquellos años y podríamos decir que fueron los principales cimientos para que este equipo hoy sea uno de los clubes más exitosos en la última década en México. Para 2011, Lobos ya era un ejemplo para la niñez y para muchos. Su calidad en la cancha era innata, su visión de campo era teleférica y su técnica individual era exquisita. Lobos podía pasar la pelota hasta sin ver, intuía el movimiento sin balón de sus compañeros y podía pasar el esférico al espacio o al pie con cualquiera de las dos piernas. Era un jugador muy completo, un cerebro, un tipo que así como asistía, también definía. Era también un motivador, un líder que siempre tenía algún artilugio en la chistera para colgarse al equipo al hombro y sacar los resultados. Por eso, la gente de Tigres lo quiere mucho y ha dejado un lugar inocupable en la historia del fútbol mexicano. Quien solo crea que los Tigres de los últimos 7 años han sido exitosos está completamente equivocado. Omitir en la historia el trabajo de Lucas Lobos es faltarle el respeto a la institución y a la historia del club. La constancia y el trabajo siempre fueron para Lobos el caldo de cultivo perfecto para construir un legado. La afición de Tigres pedía a gritos que lograra culminarlo con un campeonato y como a todo ídolo y leyenda siempre le llega su fiesta, a le llegó justamente de la Apertura 2011 en aquella final ante Santos, al cual derrotaron en ambos juegos cerrando la gran final en el Volcán, con un equipo compacto asociado con Damián Álvarez, con quien dejó números dignos de mencionar, con más de 400 partidos disputados y más de 150 goles creados. La dupla Damián Lobos era una de las más técnicas, letales y efectivas del momento. Eso bastó para que los Tigres aplastaran a Santos 4-1 en el global y el ídolo, la leyenda viva, hiciera erupción a un volcán que terminaba con una sequía de 29 años sin títulos. El título de liga llegó y todo era una fiesta. En la mente de los aficionados aparecía una película nostálgica de cómo un jugador que había venido de sufrir un descenso en España con un equipo modesto y que a su vez había salido de un equipo pequeño siendo un desconocido en Argentina, se había ganado el corazón de los miles de aficionados felinos, quienes cada 15 días hasta la fecha atiborran el inmueble del estadio universitario. Lucas Lobos estaba postrado en el tabernáculo de los héroes porque había confiado en un proyecto, había salvado al equipo y años más tarde se coronaría campeón de liga. Todo un cuento de hadas. Una leyenda en Tigres nacería y se quedaría para toda la eternidad. Tal fue el arrastre que tuvo Lobos en México en esos años que una vez más los dueños de la pelota trataron de convencerle de que se nacionalizara. Le ofrecían la dicha de jugar en la selección nacional. Lucas se lo pensó mucho, pero muchos dirán que le dio muchas vueltas al asunto, pero ¿recuerdan que mencioné que Lobos era un tipo que siempre priorizaba la pelota? Pues lo mismo, para él no era sencillo abandonar sus colores de nacimiento, más si sabes que eres de la vieja escuela, con arraigo nacionalista. Aún así, en 2013, Lobos aceptó
aceptó el reto y se dispuso a tramitar sus papeles para la naturalización. En ese entonces la selección mexicana estaba al borde de la eliminación rumbo al Mundial del Brasil 2014. Tenía 2 juegos calientes ante Panamá y Costa Rica. Lobos salió a la banca y nunca jugó. No dijo nada, solamente cayó y siguió trabajando en silencio. Un futbolista que acepta con la condición de jugar es porque la confianza para hacerlo es grande, y en esta ocasión solo lo habían encandilado a cambiar su nacionalidad entre comillas para poder jugar. El mejor mediocampista del momento nunca vio minutos y México alcanzó un repechaje que ganaría sin problemas. Luego del Mundial de Brasil 2014, el fin parecía asomarse en la carrera de Lucas. De la noche a la mañana, la directiva de Tigres había cambiado su postura. La idea del mediocampista era terminar su carrera en Tigres y retirarse. Sin embargo, los felinos, fieles al negocio, tenían que deshacerse de su mejor jugador. Su último torneo con los felinos fue en la Copa MX, que le ganaron a Alebrijes, y con eso culminó su estancia en San Nicolás. Sin llegar a un acuerdo, Lobos fue vendido al Toluca por $5 millones. El argentino recordó cómo Tigres lo había fichado por la necesidad de no descender, y también supieron de su lesión en las rodillas en aquel entonces. Sin embargo, el mismo jugador fue un profesional y siempre se cuidó al máximo para dar sus mejores rendimientos en el club. Si eso no es amor, entonces díganme qué es. Lobos se fue al Toluca ante el llanto de la afición felina. Realmente lo amaban y sin duda lo iban a extrañar siempre. Con los Diablos firmaría el final de su carrera gracias a una terrible decisión. Durante todo el trayecto en Tigres, Lucas siempre se cuidó las rodillas. De hecho, se sabía que dependía de la viscosuplementación, que no es nada más que la infiltración de ácido hialurónico que sirve para evitar el dolor articular, en este caso el de las rodillas. Los médicos en Toluca decidieron operar, siendo la sentencia total a su carrera. Lobos simplemente ya no fue aquel jugador que hacía maravillas en la cancha. Cada juego con los Diablos se le veía cansado, ya no podía correr, su rendimiento futbolístico se había deteriorado gracias a la operación del cartílago, ya no se veía libre en la cancha, estaba frustrado. La carrera había empezado a andar en el tobogán de la desesperanza que terminaría en el retiro. Al cabo de 1 año y medio, Toluca ya no le renovó el contrato y lo desechó como vil basura. Al saber que Lucas ya no estaba bien de sus piernas, ningún equipo en México lo arropó, ni los Tigres, con quien dejó historia. Su suerte estaba echada, ignorado, ninguneado. Lobos tuvo que partir de México y quizá regresar a sus orígenes le ayudarían a revitalizar su alma y su gusto por el fútbol. Al regreso a Argentina, con el equipo que lo vio nacer, Gimnasia y Esgrima, Lobos solamente estuvo algunos partidos hasta que el mismo jugador entendió que el daño ya estaba hecho. La edad y su operación eran el principal factor. Tuvo que pensársela, tomar la decisión de irse para siempre. Lucas dijo adiós al fútbol profesional, abandonado, engañado y con las piernas deshechas y con las puertas cerradas. Optó por irse a jugar con un equipo amateur llamado Los Olmos Unidos, donde actualmente sigue jugando con la misma pasión. Ese equipo forma parte de la Liga Amateur Platense, donde actualmente es estrella del equipo, porque para él siempre fue importante el fútbol más que el dinero y la fama. Seguir pateando una pelota como cuando lo hacía con su viejo, quien siempre lo apoyó desde que era un jovenzuelo, con sueños y con ilusiones. Luego de entender la carrera de este futbolista, sabremos que este oficio de patear una pelota puede darte o no darte los éxitos deseados. A veces no depende de la calidad individual, sino de las pretensiones de los dueños o de una mala decisión médica. Pero independientemente de eso, el caso de Lucas Lobos será siempre recordado porque, como él, pocos quienes siempre anteponen a su familia, a la ética profesional y sobre todo el amor a los colores antes que todo el dinero del mundo. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué aprendiste de la lección que le dio la vida a Lucas Lobos? ¿Qué otro futbolista habrá sido como él? Deja saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.